Y antes de empezar quiero darle un resumen de lo que fue el capítulo número 1. Entonces, como ya deben recordar, Pablo lleva el Evangelio a los Gálatas, una provincia que Galacia, y luego que Pablo sale de esta comunidad, se introducen unos judíos cristianos. ¿Y qué pasa? Estos discípulos eran muy cercanos de los apóstoles originales. Ellos perturbaban o pervertían el Evangelio. ¿Por qué se dice que perturbaban o pervertían el Evangelio? Porque ellos querían añadir a la fe en Cristo la circuncisión o la salvación por obras. Ellos no querían conformarse con el sufrimiento de Jesucristo. Pablo escribe a los Gálatas para exhortar a los hermanos de Galacia. En el capítulo 1, en los sermones pasados, hablé que el Evangelio es de origen divino, que es un mensaje que viene directamente del cielo, y Pablo, para corroborar acerca de este mensaje, habla de su conversión y de su vida. Que los de Galacia están familiarizados y conocían su vida. Ellos sabían qué es lo que había pasado a Pablo y cómo fue su conversión. Que fue el mismo Cristo que se le apareció, que fue el mismo Cristo que lo capacitó y fue el mismo Cristo que le enseñó. Esto les mencioné en el sermón pasado, que esto daba como que colocar a Pablo al mismo nivel que los apóstoles, pues, porque si los apóstoles escucharon las enseñanzas a través de los labios de Cristo, pues él también, que si los apóstoles originales los capacitó Cristo mismo, a Pablo también. Y si le enseñó a los apóstoles originales, a Pablo también. Entonces hacía Pablo también un apóstol igual. También Pablo menciona que antes de su conversión era el mejor judío que podía existir en esa época. Les menciono lo que dice Filipenses acerca de cómo era o cuánto celo tenía Pablo por la ley de Dios. Dice que si ellos tenían en qué gloria hacer en la carne, en sus obras, Pablo también. Dice en el cuadro, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Pablo sale a su defensa y dicen: ok, Galacia, ustedes no se quieren conformar solamente con la fe en Cristo y ustedes quieren añadir las obras de la ley. Pero véanme a mí, yo soy el mejor judío que pudo existir. Yo era irreprensible, en cuanto a la ley era muy celoso. No había un mejor fariseo que yo. Y yo lo estoy estimando como basura y no estoy estimando lo que yo era. Y ustedes quieren añadir lo que yo estimaba como basura. O sea, no llegan a ese nivel. Si yo estoy desechando eso, ¿por qué lo quieren añadir ustedes para ser salvos? Entonces, Pablo le está diciendo, solamente son salvos por la fe en Cristo. Hoy vamos a empezar con el capítulo número 2 de Gálatas. Acompáñenme allí. Gálatas capítulo 2. Y va a ser del 1 al 10. Gálatas 2, del 1 al 10. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. También en el sermón pasado le puse como título que Pablo defendía su ministerio. Hoy le podría poner el mismo título, Pablo defiende su ministerio, en la segunda parte. Y aparentemente suena así, como que Pablo tiene un deseo egoísta por defender su nombre. Pero hay que entender que Pablo no está siendo egoísta. Ellos querían menospreciar a Pablo, y a medida que iban menospreciando a Pablo, estaban menospreciando el evangelio o lo que predicaba Pablo. Era un ataque al evangelio. Hay que recordar que los judíos querían circuncidar a los hermanos de Galacia. Su propósito era eso. Y una de las maneras de hacerlo era precisamente eso, de desacreditar a Pablo. Pablo quiere defender la dignidad y la pureza del evangelio, que no se le añadan las obras de la ley. Y Pablo lucha arduamente para que la pureza del evangelio no se pierda. Va a ser un sermón expositivo, no vamos a tratar de movernos del libro de Gálatas, vamos a ir versículo por versículo. Dice después, en el versículo 1, el hermano Daniel mencionó que hay algo que no es inspirado en la escritura y son los números o los títulos que tiene la escritura. ¿Por qué? Porque son cartas y las cartas deberían leerse continuamente. Es una buena herramienta porque esto nos ayuda a ubicar bien buscar bien las oraciones y nos ayudan a como que ir directamente a lo que queremos, pero realmente esto no es inspirado. Es una buena herramienta, pero no es inspirado. Aquí la palabra después conecta lo que venía diciendo Pablo, porque es una carta. Dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Se dice que esta revelación es la que se menciona en Hechos 11, donde donde hay un hermano que se llamaba Ágabo, que profetiza de que vendría un hambre que iba a azotar a la iglesia o a la comunidad general. Entonces unos hermanos de Antioquía deciden enviar a Pablo y a Bernabé para que lleven ofrendas a Jerusalén, para que lleven comida y utensilios que ellos pudieran utilizar para ese tiempo. Una de las cosas que me sorprende de esto es como en ese tiempo no había tanta comunicación como la que hay ahorita, y aún así la iglesia podía estar comunicada y sabiendo las necesidades de sus hermanos. Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo se reúne primero con los líderes. Aquí hay una palabra que se menciona mucho en este párrafo, y es que es lo de reputación. Dice, para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Esta palabra la vamos a encontrar 4 veces. La vamos a encontrar en el versículo 6, también en el 9. Es muy probable que Pablo no esté usando la forma de expresarse lo de reputación como para menospreciar a los apóstoles verdaderos, sino que él lo podía estar usando una forma para, para ser sarcástico, porque quizás esta misma frase la usaban sus enemigos. Sus enemigos decían, Pablo, te queremos menospreciar a ti, y nosotros seguimos a los que son apóstoles verdaderos. Ellos sí tienen reputación, tú no tienes reputación. Pablo no está usando esta frase con el fin de burlarse de ellos o ridiculizarlos. En cierta parte se nota un poco de resentimiento en Pablo de decir que Pedro, Jacobo y Juan tenían cierta reputación, pero él no lo está menospreciando. Él no dirige esta palabra de reputación para menospreciar a esos apóstoles, sino que más que nada dirige esta frase a los que son legalistas, a los que se habían hecho el hábito de saltar a estos 3 y menospreciar a Pablo. Ellos daban a entender que Pablo no era un apóstol y que Pablo era digno de ser llamado apóstol. Dice que expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predicó entre los gentiles. Cuando escuchan la palabra reputación, significan los líderes del cristianismo en ese momento, que era Pedro, Juan y Jacobo, que es lo que menciona en el libro de Hechos, versículo 15.
Pablo se reúne primero con los líderes. Esto lo hace con mucho sentido, porque no hacía falta que estuvieran todo el mundo. Pablo va directamente hacia los líderes para decir lo que está predicando Pablo o lo que está diciendo Pablo es el mismo mensaje que ellos mismos están diciendo. Pablo les pone el evangelio a Pedro, a Juan y a Jacobo, no porque haya otro, sino que él quería que ellos le dijeran si hay alguna diferencia. Es como que si Pablo le estuviera diciendo, escuchen mi mensaje, háganme saber si hay diferencia del mensaje que ustedes están diciendo. Pablo trata de evitar que haya una división y que no más adelante vaya a decir, ok, yo creo en el evangelio de Pablo, yo creo en el de Pedro y yo creo en el de Juan. Pablo trata de evitar esa división. Como le dije anteriormente, Pablo trata de mantener la pureza y mantener la unidad. Hay que entender igual que Pablo no tiene dudas de su mensaje verdadero. Han pasado 14 años, lo dice en el versículo número 1, que después de 14 años fue y se reunió con esos líderes de la iglesia. Él sabe que su mensaje es verdadero. Él sabe también porque Cristo mismo se lo está dando. Entonces no tiene duda de lo que está diciendo. Él va para los apóstoles, como dice la palabra, para no correr en vano. ¿Qué significa esto? Pablo trata de que si yo estoy predicando, no haya un hermano atrás diciendo lo que está diciendo Pablo no es lo mismo que está diciendo Pedro. Eso es lo que está tratando de evitar Pablo. Y que su mensaje no vaya a ser recibido por esa mala semilla que sembraron estos falsos cristianos. Entonces que Pablo diga, ok, mira, la salvación es por fe, por medio de Cristo. Pero hayan unos hermanos escuchando ese mensaje y digan, no, pero eso no es lo mismo que está diciendo Pedro. Pablo quiere evitar esta división. Pablo quiere que todos estén de acuerdo y que todos estén unidos. Entonces, el propósito de Pablo es que haya la unidad y que su predicación no sea en vano. Por eso en el versículo 2, como le dije, yo voy a subir a Jerusalén después de 14 años y voy a hablar con los líderes de la iglesia cristiana que está en Jerusalén, porque quiero saber si yo estoy corriendo en vano. Yo quiero saber si lo que estoy haciendo realmente es con propósito, como le dije. Él sabía que su mensaje era verdadero, pero él quería confirmar para defensa de su evangelio a los apóstoles, a los hermanos de Galacia. Pablo quería una unidad, hermano. Quería que todos supieran que la salvación es sin obra. Mira, igual podemos ser nosotros, hermano. ¿Sabes qué es difícil? Que tú prediques acá y que los hermanos, que nosotros yo predico acerca de que somos cesacionistas. No creemos en los dones, que los dones están hoy día. Y que haya hermanos que crean que los dones existen. Eso es lo que está evitando Pablo. Y que la predicación que yo estoy haciendo aquí de cesacionista sea en vano, porque ustedes no van a creer, porque en su mente están de que los dones sí existen. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no quiero predicar que la salvación es solamente por la fe, por la obra de Cristo, y que ustedes también crean que hay que circuncidarse. Y su predicación vaya a ser vana. Por eso dice Pablo que yo no quiero saber si yo he corrido en vano. Y él quiere evitar eso, quiere que la iglesia se mantenga unida. Y esto también es tan importante. ¿Por qué? Porque era el evangelio. Yo le decía que apartarse del evangelio es apartarse de Dios mismo. Pablo quiere que por lo menos entendamos lo que era el evangelio y que haya esa unidad en saber lo que era el evangelio. Cuando en la iglesia bautista donde yo me congregaba en Venezuela, nos reunían antes de ser miembros y nos preguntaban si sabíamos qué era el evangelio. Al menos tenemos que mantener esa unidad, saber qué es lo que es el evangelio. Esa es una unidad. Hay doctrinas que nos pueden dividir, pero por lo menos eso sí tiene que ser central y en eso no puede haber división, en saber lo que es el evangelio de Cristo. A mí me gusta muchísimo y le estoy dando una aplicación a lo que dice Pablo, a lo que quiere Pablo también hoy día, a la iglesia de hoy día. Nosotros tenemos que mantener una unidad en saber lo que es el evangelio y saber que nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Porque hay iglesias cristianas donde a diario tienen una tormenta tratando de agradar a Dios por medio de las obras. Y por lo menos esta iglesia me imagino que se va a levantar diciendo que la salvación es solamente por la fe en Cristo y es por gracia. Mantengamos esa unidad, hermano. A mí me gusta muchísimo cuando se hacen distintivos de la iglesia, porque eso nos ayuda a saber en qué va a creer la iglesia. ¿Qué somos? ¿Somos reformados? ¿Somos confesionalistas? ¿Somos bautistas? Porque a medida que la iglesia se siente más unida, oye, Cristo oró por la unidad de la iglesia antes de ir a la cruz. El capítulo 17 de Juan lo dice. Yo quiero que ellos sean uno como yo soy uno. O sea, que la unidad de la iglesia siempre tiene que estar presente.
Continuamos con los versículos. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era un gentil. Yo creo que algunos de ustedes saben lo que era un gentil. Un gentil era toda persona que no era judía. Judía era la religión central y ellos decían que ellos eran lo único. Y gentil era toda persona que no era judía. Entonces dice que cuando él subió a Jerusalén a estos líderes, él subió con Tito. Y que Tito, que era un griego, estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué quiere decir aquí? Fue un gentil, un cristiano de raza gentil. Fue a la capital judía, que era Jerusalén en ese momento, con los verdaderos líderes judíos. Y él era gentil y él no fue circuncidado por lo de reputación, como dice Pablo. Tomen en cuenta eso. Pablo le está diciendo, ustedes dicen que son amigos de los apóstoles, le está diciendo a su oponente, ustedes dicen que son amigos de los apóstoles, pero cuando yo subí a lo de reputación, subí con una persona que era de raza gentil y subí a Jerusalén, que era la capital del judaísmo en ese tiempo, y subí a los líderes en ese momento, que eran Pedro, Juan y Jacobo, que eran los líderes judíos cristianos en ese momento, y ellos no mandaron a circuncidar a Tito. Tomen en cuenta eso. Miren, y aún así, ahí se dice que cuando Pablo fue a Jerusalén, dice que fue 14 años después, se dice que fue en el tercer viaje misionero, y eso fue antes de lo que pasó en Hechos 15. Y en Hechos 15 hay un concilio para saber qué van a hacer o qué mensaje se le va a decir a los gentiles, y es el mismo mensaje del Evangelio. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros con los gentiles? Dicen los líderes de la iglesia cristiana en ese momento. Y hay palabras de Pedro, el mismo Pedro, que ellos decían que estaba a favor de esos judíos cristianos. Pedro dice, mire, no debemos tentar a Dios colocando un yugo sobre la cerviz de los hermanos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Imagínense ustedes, nosotros no podemos decir a los gentiles que hagan cosas que nunca se ha podido lograr. Le estamos pidiendo que se cumplan las obras de la ley y nadie ha podido cumplirla. Eso lo dijo Pedro. Y Jacobo dijo en ese mismo concilio que no se deberían inquietar a los gentiles que se convierten al cristianismo. O sea, que estos mismos líderes estaban a favor de lo que Pablo estaba diciendo. No era necesario las obras de la ley. Pablo quería que los hermanos concluyeran que los apóstoles no vacilaban, que los apóstoles no sugirieron que Tito se circuncidara, que fue idea de estos judíos que se estaban introduciendo en la iglesia. Ellos empezaron con el problema. Y en el versículo 4, ahorita lo vamos a ver, dice que estos judíos cristianos se estaban metiendo espiando. Y para espiar significa, en ese momento espiar, hoy se puede espiar de cualquier manera, a través de la computadora, pueden hackear el sistema, pero en aquel momento espiar se tenía que hacer presencialmente, y para espiar se tenían que disfrazar, por decirlo así, la manera de cristianos. Para poder entrar y espiar se tenían que hacer pasar por cristianos. Entonces Pablo lo que quería es que ellos pudieran ver que los apóstoles no vacilaron en no circuncidar a Tito, que era de raza gentil. Que esto fue idea de estos judíos. Entonces, mira, esto tampoco no quiere significar que Pablo no está dispuesto a sacrificarse por el Evangelio de Cristo. Yo quiero que me acompañen a 1 Corintios 9, del 20 al 23. Hay algo importante aquí. 1 Corintios 9, del 20 al 23. Entonces tengan en su mente esto. Sube Tito. Los apóstoles principales en ese momento no están pidiendo que Tito se circuncide. Pero quiero que ustedes entiendan que Pablo, en sí, lo que tiene en su mente Pablo, es que no quiere permitir que se meta el judaísmo en la religión cristiana. Pablo está dispuesto a sacrificarse, y ahorita lo vamos a ver con lo que dice Corintios. Pablo está dispuesto a sacrificarse por el Evangelio. Él dice,
1 Corintios 9, del 20 al 23 dice, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo está dispuesto a sacrificarse, hermano. Pablo está dispuesto a hacer todo lo que sea posible por el Evangelio. Pero hay algo lo que Pablo no quiere negociar. Pablo no quiere negociar la pureza del Evangelio, no quiere negar la salvación que solamente es por gracia, la libertad cristiana, y yo creo que lo principal es la suficiencia del sacrificio de Cristo. Yo estoy dispuesto a sacrificarme, Pablo dice, yo estoy dispuesto a sacrificarme, me puedo hacer pasar por un judío para ganarme al judío, pero hay cosas que no voy a negociar y es la suficiencia del sacrificio de Cristo. Eso sí no lo voy a negociar, no voy a negociar la pureza del Evangelio. Soy capaz de hacer cualquier cosa, como lo acabamos de leer en 1 Corintios, pero no quiero cambiar la pureza del Evangelio. La salvación es solamente por fe, por la gracia de Cristo. Mira, hay una palabra que es bastante buena, que Cristo dijo, también le he mencionado aquí, que es consumado es. Y esa palabra tiene un significado bastante grande, y es que ya, consumado es que terminó. No hay ninguna obra que pueda ser añadida para ganar la salvación. Volvamos a Gálatas. Entonces, Pablo está dispuesto a sacrificarse, pero no va a negar la pureza del Evangelio, no va a sacrificar la libertad cristiana, no va a negar la salvación que es por gracia, y una de las cosas más importantes es la suficiencia del sacrificio de Cristo. Allí no, Pablo no está dispuesto a negociar ninguna de esas cosas. Seguimos, en el versículo 4 dice, y esto a pesar, vamos a leerlo con el 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí ahora Pablo le da un nombre. Por primera vez dice que son falsos. No eran hermanos. Se hacían pasar por hermanos. Obviamente, ¿por qué no eran hermanos? Porque no creían en el Evangelio, hermano. Y Pablo lo que quiere es mantener esa unidad. Estos no son hermanos nada. Ellos están allí. Es tremendo porque debe ser difícil poder distinguir una persona falsa a una verdadera. Y yo creo que también el mismo Juan en su libro, en su carta, dice que eran de nosotros, que no eran de nosotros porque no permanecieron con nosotros. Y de igual manera se puede también uno conocer a un evangélico, a un hermano verdadero, es si creen en el Evangelio. A nosotros, como le dije, a Karel y a mí me hicieron esa prueba. ¿Ustedes conocen el Evangelio? Pablo H. también dice que la mayoría de los que se congregan en su iglesia no saben ni siquiera lo que es el Evangelio. Entonces yo creo que, aparte de que eso nos lleva a una unidad, nos lleva también a distinguir quiénes son hermanos y quiénes no. Dice que estos hermanos eran falsos y al parecer no eran cristianos nada. Ellos seguían siendo judíos y querían llevar a los cristianos a cumplir la ley de los judíos. Se mezclaron como que si fueran creyentes. Pero hay dos palabras que me gustan aquí muchísimo en el versículo 4, que Pablo dice que entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. La primera palabra que me gusta, o la que usa Pablo, es libertad. Pablo llama libertad a no estar ser libre de la maldición de la ley. Y no me malinterprete de que maldición de la ley es que la ley es maldita, no, sino las consecuencias que trae por no obedecer la ley. Cuando yo digo maldición de la ley es eso, que no tenemos consecuencias por la ley. Pablo habla de libertad. ¿Cuál es la libertad? De que ellos ya no tenían que seguir sus ceremonias judías. Eso se refiere a libertad. Pero la palabra que tiene más énfasis es que dice que ellos entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
Según el griego, esta palabra es bastante fuerte. Y es tremendo que Pablo pueda referirse, usa esta palabra para referirse que cumplir las obras de la ley es una esclavitud. Pablo dice, ellos quieren expiar nuestra libertad para reducirnos a esclavitud, pero Pablo tiene en su mente de que si los cristianos empiezan a cumplir las obras de la ley, va a ser una esclavitud. Yo no sé, pero yo creo que ustedes conocen que hay iglesias donde tú pierdes la salvación a medida que vas pecando. Prácticamente Pablo tenía esa idea, es una esclavitud. El tratar de agradar a Dios por medio de las obras es una tarea ardua, no se va a lograr nunca, es una palabra fuerte. Es que la demanda de la ley constituye un yugo insoportable. Por eso que Pedro fue el que dijo, no tienten a Dios colocando sobre la cerviz de los hermanos un yugo que nadie ha podido hacer. No deberíamos nosotros decirle a los hermanos que cumplan la ley porque nadie la ha podido cumplir, y eso lo estaba diciendo Pedro. El esfuerzo por tratar de cumplir con esta demanda equivale a un afán a sangre para alcanzar a Dios por medio de las fuerzas propias. Es un esfuerzo vano, hermano. El comentario decía que como las moscas atrapadas en la tela de araña, que a medida que van luchando, se van enredando más. Así es tratar de agradar a Dios por medio de las obras. A medida que tú quieras agradar más a Dios por medio de las obras, es peor, te vuelve cada vez más esclavo. Yo no sé si ustedes han leído El progreso del peregrino o han visto la película, que la mochila se le vuelve cada vez más pesada cuando él quiere agradar a Dios por medio de las obras y él trata de escalar la montaña del Sinaí, creo que significa la ley de Dios. Él trata de agradar a Dios por medio de la ley y la carga se vuelve cada vez más pesada. Pasa lo mismo con nosotros. Así somos como esas moscas. Si tratamos de agradar a Dios por medio de las obras, va a ser peor para nosotros, va a ser un trabajo urbano. A medida que nosotros queremos agradar a Dios por medio de las obras, nos vamos a seguir enredando más y vamos a esclavizarnos cada vez más. Por eso ni lo intenten, hermano. Mire, hay varias religiones que hacen esto y es muy difícil. Por eso Paul Watcher dice, ¿cuál es la religión verdadera? Toda aquella que busca agradar a Dios solamente por la fe en Cristo y no por las obras. Nosotros tenemos a los pentecostés, ellos, hermano, todo lo que hacen es por agradar a Dios y eso es un arduo trabajo, son esclavos de eso. Los católicos también lo hacen, ellos creen que por medio de una oración una persona puede salir del purgatorio y ir al cielo, e incluso ellos antes vendían las indulgencias para que las personas pudieran ser salvas. Creen que pueden comprar el favor de Dios o que por medio de una obra el hombre puede ser salvo. Bueno, nosotros los reformados también buscamos agradar a Dios por medio de las obras. ¿Por qué? Porque hay a veces que nosotros cometemos errores y nosotros nos alejamos de Dios. Y miren, si nosotros cometemos un pecado hoy, Dios lo sabe. Y Dios cuando nos escogió, Él sabía que íbamos a cometer este mismo pecado. Entonces, si tú te sientes mal porque cometes pecado, y obviamente eso es lo que produce el pecado, produce dureza y que nosotros nos alejemos de Dios, pero si tú te alejas de Dios, tú crees que tú estás agradando a Dios por medio de tus obras. Y eso no puede ser así. Si Dios te escogió a ti, aún sabiendo que tú ibas a pecar, ¿por qué te alejas de Él? No quieran agradar a Dios, ya somos reformados a través de las obras. Entonces no caigamos en ese mismo nivel. Dice el versículo 5, continuamos. Dice que Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo está diciendo, yo no quiero que este Evangelio que me fue entregado por Cristo mismo vaya a ser teñido, distorsionado, diluido, y que ustedes o las próximas generaciones lo reciban de una forma que ni la salvación le pueda dar. Imagínense. El evangelio en ese momento estaba bastante fresco y ya se estaban levantando unos hermanos distorsionando y pervirtiendo el evangelio. Si no tuviéramos la escritura, imagínense el evangelio que fuera llegado hoy día. Gracias a Dios por la escritura. Pablo estaba diciendo, yo no me voy a someter a lo que ellos digan, yo no voy a creer en que el evangelio es por obra, yo no voy a creer en la salvación por obra. En ese mismo entonces, Pablo estaba vivo. Imagínense cómo, si no fuera por la gracia de Dios de crear una iglesia o de crear la escritura, cómo el evangelio estuviera llegando hoy día. Por obras, por cualquier cosa.
y si nos estuviéramos alejando de la salvación que es por la fe en Cristo. Han pasado 2000 años, hermano, y gracias a Dios el Evangelio se ha mantenido puro. Hay religiones que sí distorsionan el Evangelio, pero gracias a Dios tenemos la Escritura. Por eso es una de las cosas que nos tiene que mantener unidos. A mí me gustan las 5 solas. Como reformados tenemos que añadir como distintivo de la iglesia las 5 solas. No sé si algunos las conocen. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo Escritura y solo la gloria a Dios. Esas son las 5 solas. Entonces, Pablo dice, yo no me voy a someter en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Yo quiero que la pureza del Evangelio continúe. No me voy a someter. Pablo se está parando firme, no me voy a someter a lo que ellos están diciendo. Y me sorprende porque gracias a hombres firmes, obviamente gracias a Dios, pero gracias a hombres firmes también como Pablo, podemos tener el Evangelio puro hasta hoy día. Han pasado 2000 años. Eso es una gracia de Dios y una providencia de Dios. Continuamos. En el versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, vuelve a utilizar la palabra reputación, refiriéndose a los líderes cristianos en ese momento. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, a mí pues lo de reputación, nada nuevo me comentaron. Nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a lo de la circuncisión. Los enemigos de Pablo lo menospreciaban y veían a Pablo y al evangelio inferiores. Les recuerdo que cuando ellos usan la palabra de reputación, cuando Pablo usa la palabra reputación, no era para menospreciar a los apóstoles, sino más que nada para atacar a su enemigo. Los enemigos de Pablo decían que ellos eran amigos o cercanos de los apóstoles originales. Y Pablo está utilizando la misma arma con que lo están apuntando a él. Ustedes dicen que son amigos de los apóstoles, pues yo les digo que yo fui a hablar con los apóstoles y su mensaje no es diferente al mío. Ellos estuvieron de acuerdo conmigo. Yo les prediqué, como dice en el versículo 2 o en el 3, yo les prediqué el evangelio que yo les estoy predicando a los gentiles y ellos no me dijeron que tenía que añadirle algo, no me dijeron que tenía que quitarle algo. Más bien, ¿qué hicieron? Dicen que le dieron la diestra a Pablo. Y la diestra en ese tiempo era una señal de compañerismo y de que estamos de acuerdo. O sea, ellos decían, nosotros somos amigos de los apóstoles, pero los apóstoles están de acuerdo conmigo. Veo a Pablo diciendo, ¿saben qué? Yo fui llamado por Cristo mismo. ¿Por qué me menosprecian? Aquí dice que Dios no hace acepción de personas, hermano. Si los apóstoles predicaban lo mismo que yo, Pablo se lo está diciendo, ya le acabo de decir, Pablo le está diciendo a los de Galacia, ya le acabo de decir que no hay diferencia entre el mensaje de los apóstoles al mío. Dios no hace diferencia de personas. ¿Por qué no me creen a mí? Es más, Pablo se va, cuando él dice que no hace acepción de personas, ¿qué es lo que está queriendo decir? No importa un rostro, no importa un nombre, es el evangelio que se está predicando. Ya sea que se los predique ellos o yo, es el mismo evangelio. Imagínense que ustedes pidan, necesitamos escuchar a los apóstoles para creer el evangelio. No, cualquier persona puede predicar el evangelio. Pablo le está diciendo, los líderes cristianos están de acuerdo conmigo. Entonces no debería importarles el rostro o el nombre. Dios no hace excepción de personas. Mas aún los apóstoles no me dijeron nada nuevo. Pablo tenía el mismo honor que tenían los líderes cristianos en ese momento. Un comentario dice, los judaizantes consideraban a estos 3 hombres, Pedro, Juan y Cefas, Pedro, Juan y Jacobo, como los líderes de su iglesia. Ellos le daban estabilidades, eran los líderes genuinos y les gustaba menospreciar a Pablo para hacerlo sufrir. Pablo no toma de mala gana el honor que se le da a los 3.
El punto verdadero de su argumento es mostrar que estas columnas, lejos de estar en desacuerdo con él, le aprueban con entusiasmo y le reconocen el hecho de que su evangelio y el de ellos era uno y el mismo, al cual nada podía añadirse ni restarle. Como ya le dije, cuando Pablo subió, ellos no le dijeron ni le comunicaron algo nuevo a Pablo, no le están diciendo, Pablo, tu mensaje es bueno, pero tienes que añadirle esto. No, ellos estaban totalmente de acuerdo con Pablo. Los apóstoles vieron la gracia que se le había dado a Pablo y a Bernabé, pues ellos también hacían señales. Y esto comprobaba de que Dios también estaba con Pablo y con Bernabé. Le dieron la diestra señal de compañerismo, dándole a entender que estaban de acuerdo y estaban reconociendo a Pablo. El hecho de que Pablo escriba que él iba a lo de la incircuncisión y Pedro a lo de circuncisión no significa que haya una división, sino era un complemento. Obviamente Pablo cree mucho en la unidad de la iglesia, por eso es que él se levanta firmemente y dice ya, es una defensa. Pablo está diciendo ya, aquí no hay división. Esos líderes que están en Jerusalén están de acuerdo conmigo. No hay división. El hecho de que Pablo escriba que él iba a lo de la incircuncisión y Pedro a lo de la circuncisión no significa que hay una mala división, sino más bien un orden, para que los apóstoles se quedaran en Jerusalén y le predicasen a los judíos y Pablo a los gentiles. Pero en esto no hay diferencia. Obviamente, si Pablo veía a un judío, él podía predicarle a los judíos. Y si Pedro veía a un gentil, Pedro también podía predicarle a un gentil. Solamente que las encomiendas eran diferentes. Su ministerio eran diferentes, pero se complementaban. No eran opuestos. Por último tenemos el versículo 10. Dice, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pareciera que fuera un tema sacado del contexto, pero no, se conecta con el versículo número 1 que le dije que Pablo subió por una revelación, que venía una hambruna y que le están pidiendo a Pablo que se acuerde de las necesidades de la iglesia en ese momento. Pero me gusta la palabra diligencia. Pablo utiliza una palabra para decir, lo hago con entusiasmo. Voy a acordar de los pobres. Y para añadir al contexto de esto, vamos a buscar 2 Corintios 9:7. Pablo entonces dice, subí a Jerusalén, subí por una revelación, venía un hambre y me encomendaron que me acordase de los pobres, pero ¿sabes qué? Lo hice con diligencia. Mira el mensaje mismo que dice Pablo en 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo siempre tenía presente en esa diligencia de ayudar a los hermanos. Y eso es algo que también nos debería motivar. Si le traigo una aplicación hoy día a la iglesia, Pablo siempre que apoyaba a una iglesia lo hacía con diligencia y con entusiasmo. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, hasta aquí mi sermón. Si yo leo las escrituras y trato de buscar sermón y comentario de Gálatas, y trato de buscarle aplicación a la iglesia hoy día. O sea, son temas que sucedieron hace mucho tiempo y quizá ahorita no se puede discutir acerca de eso en cierta medida. Pero créeme que si está llena de escritura es porque no hace falta. Nosotros como iglesia tenemos que tratar de mantener la pureza del evangelio. Miren, hay un solo evangelio y es suficiente para toda época. El evangelio que se predicó en el primer siglo es el mismo evangelio que se está predicando hoy día. Me gusta cuando Pablo se refiere a los apóstoles y le dice que en el versículo 5 que dice que si ellos eran de reputación nada me importa, y ciertamente es así. Él lo está dejando claro. Ellos son los apóstoles originales, ellos tenían la aprobación cristiana en ese momento, pero eso no certifica el evangelio. Un nombre, un rostro no certifica el evangelio. El evangelio, mientras tú lo prediques de acuerdo a lo que dice la escritura, no tiene nada que ver contigo. No tiene que, el evangelio no lo certifica un pastor, no lo certifica un maestro.
Y ese es el mensaje que yo les puedo dar ahorita como conclusión. Pablo está diciendo que ellos tenían reputación, pero como que nada me importa. O sea, eran líderes, por supuesto, pero en cuanto al Evangelio, nada me importa. Pues el Evangelio viene directamente de Dios. Nosotros somos unos mensajeros, está diciendo Pablo. Es un mensaje divino y no lo menosprecio. Es un mensaje que viene del cielo. En el primer capítulo Pablo menciona eso, que es un mensaje que viene directamente de Dios. No deberíamos menospreciarlo. Nosotros como creyentes necesitamos mantener el Evangelio siempre fresco en nuestra mente. Y los que no son creyentes, sepan esto, que este mensaje viene de Dios y menospreciarlo va a ser costoso. Otra aplicación que puedo darle del capítulo 2. Pablo está dando un fuerte mensaje a los judíos. Aquí no hay dos grupos. No hay dos grupos de apóstoles, no hay dos evangelios, no hay dos dioses. Pablo está yendo directamente a su oponente y a su enemigo. No hay dos grupos de apóstoles. No pueden decir de que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Pablo está dando un fuerte mensaje. Le repito, no hay dos grupos. No hay dos grupos de apóstoles, no hay dos evangelios. Hermano, la unidad es tan importante, no deberíamos menospreciarla. Por eso le decía, es bueno que nosotros a medida que vayamos creciendo, nos vayamos poniendo de acuerdo cuáles van a ser los distintivos de IBR Linares. Para que, igual que Pablo, nuestro correr no sea en vano, sino que todos podamos mantener eso. Y verlo como importante, porque si fue importante para Cristo, y oró por la unidad de la iglesia antes de morir, debería ser importante para nosotros también. Por último, leamos Efesios 4, del 1 al 6, y cerramos con eso. Efesios 4, del 1 al 6. Dice así: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, hermanos, y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso. Es el mensaje que también Pablo está diciendo. Por eso vuelvo y le repito. Pablo se está levantando diciendo, ustedes están diciendo que ustedes son amigos de los apóstoles, y eso para mí no me importa mucho. ¿Por qué? Porque no hay dos grupos de apóstoles, no hay dos evangelios, no hay dos mensajes diferentes. El mensaje es uno solo. Tenemos un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Es un solo Dios. Oremos, hermanos. Señor, agradecido contigo. Es bueno saber que tú le hablas a la iglesia, mi Señor. Y agradecerte porque, wow, han pasado cerca de 2000 años y aún tu evangelio se puede mantener, mi Señor. Ahora bien, nosotros tenemos gran responsabilidad de estudiar tu escritura para no pervertir ni perturbar el evangelio, mi Señor, sino que cuando nosotros prediquemos el evangelio también sea un evangelio puro. Ayúdanos también a no ser instrumento de división de la iglesia, mi Señor. A no querer añadir y que terminemos corriendo en vano, mi Señor, sino que podamos crecer en unidad. Yo sé que para ti es importante y para nosotros también debería ser importante la unidad. Por eso ayúdanos a saber de que hay un mediador, a concentrarnos en eso y que hay un solo evangelio, mi Señor. Que Cristo vino, vivió por nosotros, pero que también murió y que también resucitó. Por favor, ayúdanos, mi Señor, porque si hubiera un hombre que se levantaron queriendo añadir a la salvación obras, yo sé que no escapa de que nosotros también podamos ser así. Por eso ayúdanos siempre a tener el evangelio puro en nuestra mente, mi Señor, predicarlo también y creer que es suficiente el sacrificio de Cristo, mi Señor, que no se necesita añadir más nada. Gracias por la oportunidad que me da de predicar, mi Señor. Permite que tu mensaje pueda llegar al corazón y que podamos meditar en eso. Agradecido contigo, mi Dios, en Cristo. Amén.